A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Bien, shalom a todos. Qué bueno estar en esta tarde compartiendo con todos ustedes, sobre todo aquí en la presencia del Eterno. Un tiempo de adoración muy especial, ¿no? Un tiempo de adoración importante, un tiempo ideal para iniciar. Ya cae el sol, terminamos nuestro Shabbat y estamos aquí para seguir recibiendo de la instrucción del Eterno, de la palabra del Eterno, de esa que nos hace vivos, de esa que nos mantiene vivos, de esa que nos enseña cómo caminar, de esa que nos guía cada vez para que lo agrademos a Él. Ese es nuestro fin, ¿no es así? No todos. Bien, sí. Que los que están allá del otro lado en la internet no piensen que yo estoy solo acá porque da pena, dirán que estoy en la casa. Vamos a empezar con un tema muy especial. Hemos venido desarrollando todo lo que es Bereshit, Génesis, ¿no? Hemos aprendido muchísimo en cuanto al alma, desde Adán y Eva, todo lo que sucedió con ellos. Seguimos avanzando, empezamos el tema de Noé, Caín y Abel también, genética, generaciones, luego vinimos con Noé, hemos ido avanzando, todo lo que aprendimos, todo lo que sucedió con la tierra, con el pueblo en ese tiempo, todo lo que sucedió con los habitantes que habían hasta ese momento, se corrompieron, y dijimos que había solo un hombre que había hallado gracia delante del Eterno, ¿verdad? No está temblando, somos nosotros los que estamos arreglando el atril. Y entonces resulta que aprendimos que solo él había hallado gracia y que su familia vino tras de él, subieron al arca 120 años este hombre, creyéndole al Eterno. Aprendíamos que por fe, fue la fe la que lo mantuvo, creer, conocer y obedecer, ¿lo recuerdan? Llegamos al punto donde transcurrió todo el tiempo del diluvio, un año, poco más de un año que estuvieron ahí, él, su familia, sus hijos, sus nueras, su esposa, todos los animales. Se llegó el tiempo de descender, entonces Noé ofreció sacrificio y aprendíamos hace 8 días, ¿no? Cuando se embriagó, la maldición de Canaán. Y vamos a continuar hoy con este capítulo 10, este capítulo interesante, importante, este capítulo en el que vamos a aprender muchísimo, porque aprendíamos que cuando él bajó del arca, llegó a un mundo nuevo, ¿verdad? Y él bajó y se encontró con nada, pues podemos imaginarnos, ¿no? La desolación. Lo que pasa es que siempre miramos todo muy literal, pero después de una inundación total, ¿cómo estaría cuando él se bajó? Y dice entonces que empiezan a poblar la tierra. Ahí vamos en contexto así muy rápido, muy por encima todo. Entonces yo le quiero pedir en esta tarde que usted disponga su corazón, que disponga todos sus sentidos, porque vamos a aprender cosas maravillosas del Eterno. Vamos a aprender cómo el Eterno, o a corroborar una vez más, cómo el Eterno desde el principio todo lo tuvo bajo control. Pensó en todo, no se le escapa nada. Vamos a ver cómo hoy en día aún la ciencia, los que muchos no creen, pues sin quererlo confirman todo lo que el Eterno ya había hecho. Por eso es que es apasionante tal vez estudiar la Escritura. Y no es apasionante el hecho de empezar a estudiarla, porque cuando empezamos y no entendemos, pues muchos se desaniman, pero cuando empezamos a encontrar todo lo que el Eterno nos muestra y nos trae para nuestra vida, se hace apasionante. Y precisamente hoy vamos a descubrir muchas cosas que yo sé que ustedes se van a agradar y se van a sentir muy gozosos de aprenderlas, porque son muy aplicables a la vida, a sus familias, a sus hijos, y eso es lo que queremos, seguir cambiando. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner este tiempo en manos del Eterno y vamos a pedirle que sea Él obrando, que sea Él tomando el control en esta tarde. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, papá, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, Padre, en tu presencia, Señor. Te doy gracias, Padre, por este pueblo, por este remanente. Te doy gracias por habernos aceptado como tus hijos, Señor. Te doy gracias, Padre, porque aunque tenemos todas las posibilidades de estar lejos, de apartarnos, Señor, tú tuviste misericordia. Ahí donde tú estás, dale gracias porque Él tuvo misericordia contigo, porque te ha traído con lazos de amor, porque te ha mantenido y te ha sostenido hasta el día de hoy. Padre, yo te bendigo en esta hora. Te quiero agradecer también, Señor, por estar aquí, papá.
Te quiero dar gracias, Señor, porque es tu presencia, Señor, la que gobierna este lugar, Padre. Una vez más, como te lo he venido pidiendo, Señor, desde siempre, que no sea yo, papá. No soy más que tu instrumento, Señor, que seas tú, que sea tu poder, Señor, que sea tu bendito Ruach ministrando al pueblo, papá. Aquí estoy dispuesto, Señor, para lo que tú quieras hacer, mi Rey. Yo te doy gracias y te bendigo, porque sé, Señor, que tú haces tu perfecta voluntad. Toma el control de este tiempo, papá. Toma el control, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Toma el control, papá, de cada uno de los oyentes, de los que están en la internet, de cuando vean este video, Padre. Que seas tú ministrando, que seas tú llegando a lo profundo del corazón y del alma y trayendo ese verdadero cambio, papá, porque eres tú quien lo hace. No es nuestra fuerza, no somos nosotros, es tu poder, es tu bendición, mi Rey. Por eso te doy gracias una vez más y te pido que seas tomando el control, que todo lo que quiera levantarse para impedir entender tu palabra, Señor, sea quitado, papá, en el nombre de Yeshua, Padre, y que sea tu bendito Ruach hablando, papá, porque cuando tú hablas, el pueblo calla, Señor, escucha, entiende y cambia, Padre. Ese es mi anhelo, Señor, que seas tú en esta tarde obrando en tus hijos, en tu pueblo y en tu casa. Te bendecimos en el nombre de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, empezamos el tema en Bereshit 10, Génesis 10, y nos vamos a tardar un poco, vamos a empezar como una miniserie, si se quieren, vamos a ver un par de temas seguidos. Digamos que el título es Sem, Cam, Jafet, genética, razas, cultura, almas poblando el mundo. Vamos a descubrir muchísimas cosas, un poco largo el título, pero vamos a ver un poco de cada cosa, vamos a aprender un poco de todo lo que el Eterno nos trae en su Escritura, y hoy va a ser simplemente la introducción, para que cada uno de nosotros tengamos claro qué fue lo que pasó, porque no es simplemente que se bajaron y empezaron a poblar el mundo, se empezaron a transmitir muchas cosas. El Roe nos ha enseñado ya sobre genética, lo vimos, nos ha enseñado de muchas cosas que son aplicables a nuestra vida y vamos a seguir viendo cómo en ese momento, en esos 3 hijos de Noé, empiezan a desarrollarse muchísimas cosas, teniendo en cuenta que Noé acabó con todas las personas que estaban llenas de maldad, pero no acabó con la maldad. El pecado no se acabó. Acabó con todas las personas que tenían pecado, pero el pecado no se acabó. Entonces vamos a ir caminando, vamos a ir avanzando y vamos a ir entendiendo un poco en esta primera parte, en esta introducción de lo que el Eterno trae para nosotros. Y quiero que vayamos a la Escritura y leamos Génesis 10:1. Bereshit 10:1. Y dice la Escritura: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. A partir de este momento, cuando empecemos a caminar en la Escritura, pues nos vamos a encontrar con que después de todos los acontecimientos, de todo lo que resumíamos hace un momento, del diluvio, de todo lo que hemos venido estudiando con el tema referente a la población de la tierra, después de que todos los sobrevivientes de ese diluvio salieron del arca, descendieron, pues tenían que volver a llenar la tierra. Y eso fue lo que hicieron estos 3 personajes, Sem, Cam y Jafet, o Shem, Ham y Jafet, así los pueden encontrar también en el hebreo. Vamos a ir tocando algunos temas literales, científicos, vamos a ir mirando y analizando desde todos los puntos de vista para ir entendiendo de la mejor manera todo lo que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Este tema para muchos es complejo, el Roy lo decía hace unos días, para otros es un tanto hasta aburridor, son genealogías y lo que él decía es muy cierto. Generalmente cuando nosotros vemos genealogías en la Escritura lo que hacemos, no importa, sigamos, esperemos a que pase, qué interesa lo que ha pasado con ellos, pero vamos a desarrollar precisamente todo este tema, por eso le digo, pídale mucho al Eterno para que le permita estar muy concentrado, para que le permita entender mucho de lo que él trae en esta tarde, porque va a ser de gran ayuda para entender todo lo que viene de aquí en adelante, los estudios que vengan de aquí en adelante. Y yo sé que va a ser de mucha bendición. Para los que están escribiendo, pueden tener o poner ahí como un subtítulo: Evolución, Biología, Herencia y Ambiente. Y entonces muchos se preguntarán, bueno, ¿qué tanto tiene que ver o con qué nos va a salir Jefferson hoy? Pues hombre, en la parte literal, en la parte biológica, en la parte, digamos que de estudio,
Todas las personas que habitamos en este mundo poseemos unos genes que son hereditarios y también poseemos unos factores ambientales. La herencia, según los estudios biológicos, es la dotación cromosómica de cada uno de nosotros. Es el proceso por el cual el ser humano origina nuevos seres parecidos a sí mismo. Y el ambiente, que es la otra parte, estamos analizando esos dos puntos de vista, la herencia y el ambiente. El ambiente es todo lo que sucede alrededor de cada individuo con dotación cromosómica, es decir, es lo que sucede en cada uno de nosotros, en usted y en mí. Eso es lo que pasa. Y eso fue lo que heredamos cuando nuestros padres dieron vida o nos procrearon. Quiero que estemos atentos, yo les decía, porque estaremos aprendiendo el día de hoy y vamos a entender una vez más lo que yo les decía, cómo al Eterno nunca se le escapó nada, cómo al Eterno, o Él siempre tuvo todo bajo control, y aún desde la creación, Él tenía todo muy bien guardado, y tenía muy presente cómo tenía que formar a su pueblo, cómo tenía que llevar y guiar a su pueblo para que no se apartaran. Y yo les decía ahorita que la ciencia tiene muchas cosas que aún hoy ellos sin querer reafirman lo que Dios ya ha hecho y vamos a comprobarlo en la Escritura. Y eso es especial, ¿saben? Eso es maravilloso ver cómo muchos que se quieren negar al Eterno, que quieren basarse en una teoría, al final cuando ellos hablan muchas cosas, cuando encontramos estudios, vamos a ver en la Escritura y ya estaba. Y eso es lo que hace especial a nuestro Elohim, al que tú y yo le servimos. Ahora, sabiendo eso, que el Eterno sabía el por qué quería tener su pueblo apartado desde el principio, quiero sugerirles que la herencia está plenamente enlazada con el ambiente. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el ambiente con la herencia? ¿Qué tiene que ver lo que mis padres transmiten a mi vida con el ambiente? Pues resulta que tiene que ver mucho, tal vez para otros sea muy conocido, cuando vayamos analizando usted se va a ir ubicando, tal vez sea o lo hayan escuchado en algún momento, pero ¿saben cuál es el problema? Que hay cosas que aunque son literales para nosotros, simplemente las desechamos y las pasamos por alto, como las genealogías en la Escritura. Eso pasa y vamos a ver cómo tiene muchísimo que ver con nuestro desarrollo, con el desarrollo de nuestras generaciones y con cada una de nuestras familias. Durante nuestro desarrollo humano hay 4 potencialidades desarrolladas y que en gran medida son cedidas por la herencia. Estos son datos netamente para información, para que los tengamos presentes. Y vamos a desarrollar o analizar esos 4 puntos que son potenciales o potencialidades. Y uno es el desarrollo físico. ¿Y eso a qué se refiere? El desarrollo del ser, su crecimiento, su alimentación y cuidados físicos. Luego nos vamos a encontrar con el desarrollo mental y dentro del desarrollo mental entran el pensamiento, el crecimiento educativo, el desarrollo de sus facultades mentales y demás. Luego nos encontramos con el desarrollo emocional, que tiene que ver con la psique del individuo, con sus sentimientos, con sus deseos, con sus emociones, como lo dice, y el desarrollo social, que son relaciones con los demás y en la sociedad. Vayan teniendo eso muy presente, porque vamos a ver cómo todo eso más adelante tiene lógica aún para con el Eterno. En cuanto a la influencia del ambiente, que es la otra parte que vamos a analizar, como relación entre herencia y ambiente es necesario en el desarrollo de cada uno de nosotros. No puede faltar ninguna de las dos. La herencia y el ambiente son 2 realidades que están coimplicadas en la vida nuestra, en el desarrollo físico, en el cognitivo, psicosocial y moral. Al igual que el ser humano efectúa 4 potencialidades desarrolladas, que eran las que leíamos ahorita hace un momento, en la herencia el ambiente también influye y tiene esas mismas 4 potencialidades, son en la misma división. Entonces vamos a encontrarnos con que también hay un ambiente físico, pero ese ambiente físico incluye personas que le rodean y están pendientes de él y del desarrollo de su vida. Tengamos eso muy presente, todo lo que yo voy a ir hablando. Ya tenemos aquí personas que nos están rodeando. A los que tienen hijos, concéntrense y mediten mucho y piensen en ellos. El segundo es el ambiente mental
y eso tiene que ver con pensamientos que influyen su personalidad. El tercero es el ambiente emocional, y eso tiene que ver con el cariño, la comprensión y otros factores que influyen en el desarrollo sentimental del individuo. Y otro que encontramos es el ambiente social, y eso tiene que ver con la sociedad, con el comportamiento de los individuos, los cuales rodean esa vida, o los cuales rodean ese individuo, o rodean esa persona, o nos rodean a cada uno de nosotros. Y yo sé que tal vez usted dirá, o es muchos de los que dicen o pensamos, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Yo me crié solo, muchos dirán, yo me crié sin papá, yo me crié solo, y no soy bobo, no soy tonto, no me afectó, no soy acomplejado, no soy… Bueno, sí, está bien, tiene razón. Tal vez en algún momento uno también lo pensó. Ahora, pero vamos a ver cómo el Eterno, o para el Eterno eso es importante. Y quiero que entiendan una cosa, que una cosa es vivir lejos del Eterno, sin conocimiento y sin su instrucción, y otra cosa es cuando Él viene y empieza a formarnos. Así es que si usted es un padre, preste mucha atención a esto, porque Él quiere formarlos hoy. Y yo sé que lo hace para que, tal vez no por usted, por las generaciones. No sé si a usted le interesa en sus generaciones, su descendencia, pero yo creo que ustedes saben que algo de lo que a mí más me preocupa en la vida es mi generación, que le sirvan al Eterno, que sean apartados para Él y que le sirvan hasta el último de sus días. Entonces tenemos esos puntos. Nos damos cuenta que es imposible separar la herencia del ambiente, y Yahweh lo sabía muy bien. De ahí su insistencia en que su pueblo fuera apartado. Tenemos eso claro. Siempre quiso que su pueblo estuviera apartado, ¿no es así? ¿Qué hizo él? Vino el pueblo 400 y tantos, 30 años, si no estoy mal, en Egipto, esclavo, cautivo. Dice que escuchó su clamor y que los rescató. Ahora, ¿salieron los egipcios? Sí, pero tenemos claro que cuando salieron, ellos se sometieron a lo que el Eterno iba a demandar de ahí en adelante, es decir, iban a ser su pueblo igualmente. Él nos sacó, es decir, si no hubiera sido importante, pues simplemente los había dejado allá. Hubiera sido más fácil tal vez, no sé, quitar ese faraón por alguna razón y que subiera otro que aceptó o que recordara todo lo que había hecho José. Eso fue lo que hizo para que el pueblo entrara en esclavitud. Sí, estamos ubicados. ¿Qué fue lo que hizo? Dice la escritura que se fue el faraón que conocía a José y subió otro que no tenía ni idea de quién era José, y por eso fue que el pueblo fue esclavo. Sí, estamos de acuerdo con eso, perfecto. Hubiera sido más fácil tal vez para el Eterno, pues hacer lo mismo, solo que al revés, pues que no los tratara tan mal. Oiga, ellos vienen de José, José hizo esto por nuestra nación, en la historia debe haber estado, démosles más pasito. No, el Eterno los sacó su pueblo y le dio muy duro a Egipto. Entonces, desde ahí la insistencia que su pueblo fuera apartado para él. En la antigüedad, los primogenitores y otros miembros inmediatos de la familia eran la influencia más directa sobre el individuo. Y estamos recitando escritura, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Y yo quiero que ustedes piensen lo siguiente. Con esto, el Eterno nos está diciendo que desde el principio, Él quiso que cada familia tuviera un Cohen. ¿No es así? Eso fue lo que Él quiso hacer. Cuando Él envió, cuando el pueblo aún estaba en Egipto, ¿qué fue lo que Él dijo? Cada hombre de su casa vaya y traiga un cordero, ¿sí? De 1 año sin defecto, ¿sí? Cada hombre de su casa, cada cohen de su casa. Luego de eso nos encontramos en la escritura con que Él también dijo, todo el que abra la matriz será mío, ¿sí? Todo primogénito. Sí, vamos entendiendo. Es decir, que Él quería tomar un sacerdote, un cohen de cada casa. Él quería que en cada casa, en cada lugar, hubiera un cohen. Desde el principio no fue el plan perfecto de Él levantar a los levitas para que sirvieran en el templo. Nunca lo fue. ¿En qué momento fue que Él tomó a los levitas? Cuando se corrompió el pueblo, cuando el becerro de oro. Y entonces fue cuando él que dijo, vino Moisés y dijo, ¿quiénes están con el Eterno y quiénes no? Los que están entonces vayan y acaben con su familia, con todos. ¿Quiénes fueron? Los levitas. Y a partir de ese momento entonces fue cuando él le dijo, ellos son míos. Por eso no les dieron herencia, por eso no tienen tierra. Pero vemos cómo el Eterno desde el principio quiso que hubiera un cohen, un líder, un cabeza en cada casa. ¿Para qué? También lo dice la escritura, para que cuenten lo que yo hice de generación en generación. ¿Es así? ¿Y qué fue lo que pasó con el tiempo? Que se perdió.
Eso que supuestamente deberían contar de generación en generación se perdió. Y por eso hoy nosotros no lo sabemos. Por eso, bueno, nosotros lo sabemos ya, pero por eso muchos años perdidos, por eso muchos años equivocados, por la desobediencia, por no entender lo que el Eterno quería hacer desde un principio. Y quiero que usted vaya meditando si hasta hoy usted ha entendido lo que Él quiere hacer con usted. Porque eso es instrucción que se supone debería venir de hace muchos años, que se quedó, pero que ahora usted sabe. Entonces decimos que en la antigüedad los primogenitores, que era lo que hablábamos, él quería que hubiera un cohen en cada familia, y otros miembros inmediatos de la familia, y vamos a encontrarnos con que el origen, o en el original, o en el tiempo, o en el principio, el plan perfecto era que todo se moviera por clanes o por tribus, ¿sí? Eso está claro en la Escritura, 12 tribus tenemos, ¿sí? Entonces dice que los otros miembros inmediatos en la familia eran influencia más directa sobre el individuo, es decir, eran los que tenían más relación, ¿sí? Y vamos a pensar en un niño, son los que tenían más relación con el niño, el papá primero y luego los demás, los que estaban alrededor de él, ellos eran los que tenían influencia directa sobre él, que crecía dentro de su círculo familiar hasta bastante adulto. Y este es otro punto importantísimo para que usted lo analice. Hoy en día, según los patrones modernos de lo que nos vende el mundo, lo que nos está vendiendo el sistema, el crecer hasta bastante adulto al pie de la familia, eso está out, dijo la Mora hace unos días. Eso ya no se cuenta. Hoy en día un peladito de 16 años ya se cree grande. Y más si tiene novia, ¿quién se lo aguanta? Y si es capaz de coger un cigarrillo en la calle y tomarse un sorbo de cerveza, mejor dicho, él es Dios. ¿Sí? Eso pasa ahora. Ahora, tenemos que ir a la Escritura y mirar, porque la Escritura, o lo que nos está enseñando en la parte literal aquí, cuando analizamos en la Escritura, nos dice que allá crecían hasta bastante adultos. Ahora, esa parte de que el primogenitor y la familia tiene mayor relación con el individuo, como lo decíamos acá, ¿a dónde lo vemos hoy en día? En los hermanos de la casa de Judá. A pesar de todas las cosas, ¿a los cuántos años ellos toman un niño para formarlo? O una niña. ¿3 años? ¿5 años? Y empiezan a formarlos. Bueno, hasta los 13, a los 17, a los 12 o 13, que hacen el bar mitzvah y la ceremonia de las niñas. Pero ellos cumplen su tarea, ¿saben? Ahora, otra cosa para analizar. Hay gente en otras religiones, ustedes han visto los musulmanes, tal vez por videos, cómo forman los muchachos. ¿No han visto un video donde hay un niño con el Corán leyendo y el papá o el que le está enseñando terrible, gritándolo y de todo, y el niño llore, pero aprende? ¿Han visto esos videos donde niños muy pequeñitos en el colegio, su mejor izada de bandera es con armas de juguete matando israelitas? Ellos los están formando con sus principios y ellos están creciendo en una comunidad muy cerrada y ellos crecen con ese pensamiento, el pensamiento que sus padres les infunden, ese pensamiento que va de generación en generación. Muchas madres, cuando un hijo se inmola a Alá, para ellas es un privilegio. ¿Desde dónde lo aprendieron? Desde pequeños. ¿Y la mamá por qué se siente gozosa tal vez? ¿O por qué es algo normal para ella? Porque desde pequeña se lo infundieron. Ahora, ¿usted cuánto tiempo lleva aprendiendo escritura? Se lo pregunto. Y si yo llamo a su hijo hoy y lo sentamos o lo paramos aquí para que nos recite la escritura, ¿estará en la capacidad de hacerlo? Pero sin embargo, nos quejamos ante Dios. ¿Por qué las deudas? ¿Por qué la plata? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué los problemas? Y entonces esas son las cosas que no meditamos y analizamos. Decíamos que van hasta bastante grandecitos, ¿verdad? Entonces hoy un día un muchachito o una muchachita de 17 años ya se cree mayor de edad, grandísima, y se le revela a los papás. Y los papás a veces lloran y dicen, ¿pero qué hago? Mi chinita. Y entonces después la niña va a hacer lo que se le da la voluntad y los papás creen que porque están en una iglesia orando, arrodillándose y llorando, con eso la van a traer, ¿saben? Hay que tener carácter, el carácter del Eterno para formar sus hijos. Ustedes cuando vieron a Isaac con novia aquí, con novia allá y su papá riéndose, orándole al Eterno y ayunando. Y esos son puntos que vamos a analizar y quiero que vayamos a Génesis 17 para que miremos
si es verdad lo que Jefferson está diciendo de que en el tiempo del Eterno, en el principio el original, tenían que ir hasta bastante grandecitos, hasta adultos. Bereshit 17, vamos a leer el verso 17 y luego el 21. Y dice la escritura, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, abre signo de interrogación, ¿a qué hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? En ese momento le estaban dando la promesa de su hijo, ¿sí? Y quiero que vayamos al verso 21. Y dice la escritura, mas yo estableceré mi pacto ¿con quién? Con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y ahora quiero que vayamos un poco más adelante al capítulo 23 de Génesis, Bereshit 23, y vamos a leer el verso 1 y 2. Génesis 23, 1, 2. Y dice la escritura, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kirit Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Entonces, vamos a empezar a hacer cuentas. Cuando vamos a hacer cuentas literales, lo que acabamos de leer, así por encima, sin profundizar mucho, nos vamos a dar cuenta, con el ejemplo de Isaac, que cuántos años tenía él cuando murió Sara. ¿Sí hicieron cuentas? 90 tenía ella, el Eterno le dijo en un año tendrás su hijo, ¿sí? Tu hijo, entonces 91 años, 127, 36 años. Por encima tenía Isaac. ¿En ese momento ya había conseguido esposa? Él no había conseguido esposa. Y vemos cómo después su padre le envía por una esposa, 36 años, para que Isaac fuera formado. ¿Con quién se crió? Con Abraham y Sara. Creció en medio de todas las cosas, de lo que veníamos hablando, su pueblo directo, su clan, su tribu, su papá, su mamá, los más relacionados con él, con ellos crecieron. Ahora, ¿quién creen que educó a Isaac? Sara y Abraham, ¿qué le infundió? Abraham tuvo que levantarlo como un siervo aprobado, porque el Eterno dijo, con él ratificaré mi pacto. Con Isaac, o sea que no era cualquiera. O sea que el trabajo de los papás es muy importante, ¿no es así? ¿Sí lo vamos entendiendo un poco? Vamos, digamos que desmenuzando un poco todo lo que el Eterno nos quiere decir hoy. Son cosas importantes, ¿saben? Esa es la escritura, así la vivimos. Y entonces vamos analizando cómo este hombre, hasta los 36 años, aún no tenía esposa. Creció con su papá, nunca se rebeldizó, lo formó de la mejor manera, porque de lo contrario tal vez nosotros no estaríamos acá, o no tendríamos oportunidad de la salvación, o de soñar con la salvación como lo tenemos ahora. Entonces, ustedes dirán, ¿qué tanto tiene que ver esto? ¿O por qué viene al caso? ¿Qué importancia tiene? O muchos dirán, bueno, sí, ya lo sabíamos. Hemos estudiado en las parachás. ¿Cuántos años llevamos estudiando parachá? Ya lo entendíamos. Incluso dirán, está equivocado, él tenía más años. Muchos dicen que tenía como 40 años. Pero es muy fácil y es una sola razón la que nos trae a este punto. Y es que en su familia, y tal vez en la del círculo un tanto ampliado de las familias, de sus parientes inmediatos, es decir, todos los que conforman el clan o su tribu, los que ellos eran los que generarían la educación y el condicionamiento de ese hombre o de esa mujer. Esa es la responsabilidad, que los formen, que los enseñen. Y hay algo que anoche en el Shabbat el Roe comentaba, y es muy cierto, y me traía un par de recuerdos, y es verdad. Cuando yo llegué acá algún día hablaba con él y yo le decía, lo que pasa es que de una cierta parte de mi vida en adelante mi formación fue con ancianos, porque yo me formé con mi abuelito y todos los amigos de mi abuelito. Algo similar le pasó a mi hermano también. Ahora, no en los mejores ambientes, pero eso nos enseñó principios en medio de todo,
porque son de esos hombres correctos, a pesar de todos sus errores, de su pecado, de que no conocen al Eterno, son personas correctas ante los ojos del hombre, ¿sí? Quiero que eso quede claro. Ante los ojos del hombre son personas correctas, que siembran valores, que infunden valores y principios, y eso nunca se olvida. Y eso pasa y es lo que nos está diciendo acá, cuando usted se toma su trabajo como padre, como debe de ser. Por algo la Escritura dice, enseña al niño en sus caminos, instruye al niño en sus caminos para que cuando sea grande. Ahora, es cierto, yo lo vi en mi vida. Lo que a mí me enseñaron y lo que yo aprendí allá no se me ha olvidado. Y eso me ha traído a ser la persona que soy hoy en día. Entonces, ¿cuánto más cuando nosotros estamos acá? ¿Cuánto más cuando hemos hablado y hemos aprendido que lo más importante no es la educación? Porque cuando desalojaron por allá ese barrio donde iban a consumir, salieron médicos, profesionales, abogados, artistas. Lo importante no es la educación, lo importante es la escritura en la vida de cada uno de nosotros, esos principios que se forman de los 3 a los 12 años tal vez, o a los 13 años. ¿Qué hacen nuestros hermanos de la casa de Judá? Y entonces son temas que a veces rechazamos, pero que hoy estamos aprendiendo que sí es importante, aún desde la ciencia, es importante que una persona, un niño crezca rodeado de los suyos. Este punto es interesante para que todos los que tienen hijos lo mediten, porque si vamos entendiendo hasta este momento, en estos puntos que hemos leído, el Eterno está dando instrucciones. Esto no es solo una charla. Esto no es solo una exposición para que usted se sienta mal, salga de aquí, tenga remordimiento 2 días y sigamos igual. Estos son instrucciones del Eterno, déjeme decírselo, porque aquí no nos paramos solo a darles una exposición, y el que se para aquí no es que antier le dijeron y lo sacó rápido de internet y vino y se los dio. El Eterno da instrucción en su casa, y en esta casa habita Él, y Él es el que quiere formar su pueblo. Ahora usted es parte de su pueblo. Siéntase gozoso por eso, porque Él lo ha traído hasta aquí y lo ha mantenido. Si usted hasta hoy está acá es porque Él lo ha mantenido, no han sido sus fuerzas. Entonces lo está queriendo formar, está queriendo hacer grandes cosas con usted. Lo que pasa es que a veces nuestra mente es tan limitada y nos vemos tan pequeños que no entendemos el plan del Eterno en nosotros. ¿Qué pasa hoy en día? Y esto no es con el aliento de ofender a nadie, solo con que meditemos y tomemos decisiones. Hoy enviamos a nuestros hijos o envían a sus hijos al colegio, al jardín, y decía una expresión que es un poco fuerte, pero que tiene toda la razón, casi sin destetarlos. 4 o 5 años para el jardín. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo, mire cómo ha sido de astuto el enemigo, que ha creado tantas cosas para que hoy el sistema del mundo nos lleve a tenemos que trabajar, tenemos que conseguir dinero para darles lo mejor a ellos, para que nunca les falte nada, para que no vivan lo que yo viví. Pero no hemos entendido que es lo más importante para ellos, ¿sí? Entonces, casi sin destetarlos, los mandan. Y entendiendo un poco de lo que venimos hablando, yo creo que ustedes ya tienen claro la importancia de que ellos crezcan rodeados de un ambiente familiar, pero un ambiente que tenga principios del Eterno. Eso es lo importante, que tengan cómo formarlos, cómo enseñarlos, cómo darle bases sólidas. ¿Saben qué es triste? Que a veces esperan que aquí los formen, o que en el colegio se los formen, o que en la iglesia se los formen, cuando la tarea, y eso se ha hablado muchísimo, es de ustedes. ¿Cómo se llama ese punto de enviar los niños al jardín, a la escuela, que aprendan, al colegio? En ese medio con personas ajenas a su entorno familiar. ¿Saben cómo lo llama? No sé si la psicología, aquí tenemos una psicóloga, me corrige si no, pero lo llaman socialización. Y cuando nosotros miramos, para lo único que eso sirve es para desviar nuestros hijos, es para llevarlos por el camino que no es. Ahora, yo no estoy diciendo que no los manden a estudiar, lo que estoy diciendo es hagan su trabajo en la casa, porque esa es la responsabilidad de ustedes. Y entonces aquí hacemos un alto, otra vez, porque son muchas cosas que se han hablado. Y yo quiero preguntarles, sobre todo a los hombres, ¿cuántos se toman el trabajo de estudiar con sus hijos?
¿Cuántos se toman el trabajo de tener un altar de adoración familiar? Eso lo decían anoche en el Shabbat. ¿Cuántos tienen su casa plenamente organizada? Dios es un Dios de orden y Dios nos exige de alguna manera muchas cosas. Entonces un altar de adoración, un tiempo donde yo coja a mi hijo y le diga, venga, usted tiene que orar por esto, usted tiene que… ¿Cuántos se han tomado el trabajo de orar, ayunar y empezar a enfocar a su hijo desde ya con su propósito? ¿Dios ya tiene un propósito para ellos? Ya lo tiene. Entonces, ¿cuántos se han tomado el trabajo de, venga, usted es esto, Dios me reveló o me mostró, o ya estoy seguro que el llamado para mi hijo es este porque veo las cualidades, vamos a empezar a enfocarlo, a hacerlo fuerte desde ya? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos le enseñan Torah a sus hijos? ¿Cuántos tienen la tranquilidad de que si usted falta mañana, su hijo de 12, 15 años está fuerte, no se va a apartar, no va a dañar y acabar su vida? Esos son puntos que hay que preguntarnos. Los que están empezando y tienen niños pequeños, pues hombre, tienen mayor oportunidad. ¿Y qué pasa con ellos? Entonces empiezan a crecer en un entorno ajeno al entorno familiar, pasan el resto de su vida recibiendo estímulos que no corresponden a los ideales de la familia, a nuestros principios como pueblo de Israel. ¿Y con esto qué se pierde? La identidad familiar, luego la de clan o la de tribu, y luego la identidad de nación. ¿Ha pasado? Claro. Pero ¿saben qué es difícil? Que a veces a los papás les cuesta tener una identidad con el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que Dios ha hecho y a pesar de todo lo que aprendemos acá. ¿No tenemos identidad? No la tenemos. Y entonces es un poco ilógico tal vez preguntar si sus hijos lo tienen. ¿Sí? Y saben, hay cosas pequeñas donde hacemos balances. ¿Cuántos hombres hay aquí en la casa? En esta noche hay varios hombres, papás todos. Quiero preguntarles lo siguiente, según el tiempo que lleven, sé que hay unos recién llegados, pero según el tiempo que lleven, ¿ustedes se identifican con esta casa? Vamos a hablar de la casa. ¿Se identifican con esta casa? Amén. Esto es preocupante. ¿Cuántos son obedientes a lo que se enseña en esta casa? ¿Cuántos tienen identidad con esta casa? Y si se tiene identidad, les voy a hacer una pregunta muy sencilla. Todos somos conscientes de que la Escritura nos lleva, nos invita y nos guía a usar tzitzit. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos cargan su tzitzit hasta el día de hoy? Todo el tiempo. ¿Eso es identidad o no es identidad? ¿Será que pasamos a ser tal vez desobedientes? ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Será algo personal? Aún no me he convencido. ¿Estudiamos Escritura? Ustedes se han puesto a mirar por allá en Números 15, 35 en adelante, ¿por qué el Eterno dijo, oiga, pónganse a tzitzit? ¿Sí saben por qué fue? Porque antecitos, desde el versículo 32, encontraron a alguien que estaba recogiendo leña el día de Shabbat, es decir, estaba infringiendo un mandamiento, estaba faltándole a Dios. ¿Y qué le hicieron a él? Lo mataron. Sencillo, no sabían qué hacer, fueron ante el Eterno, apedríenlo, sáquenlo de acá, porque no sirve. Y después de eso vemos que el Eterno dijo, oiga, tienen que usar tzitzit, para que se acuerden que tienen que guardar unos mandamientos y que tienen que obedecerlos. Entonces yo les pregunto, hombres, que llevan en la casa tanto tiempo, ¿qué pasa? ¿Será que prima más lo mío? Si yo tengo identidad, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora, no es desobediencia, quiero preguntarles una cosa, ¿el rey utiliza tzitzit? Él es la cabeza de esta casa, es la autoridad de esta casa, porque Dios lo quiso así. Y entonces si él los usa, ¿qué pasa con los hijos? ¿Hijos desobedientes? Papá, ¿yo qué me voy a poner eso? ¿Sí? Hablándolo en sentido figurado. A mí no me interesa. Entonces vamos a ir a enseñar, ¿no? Porque es que ese es el sueño, que nos lleve a las naciones, porque yo quiero ir a formar, a rescatar almas, a traerlas para enseñarles principios. ¿Qué principios? Si nos cuesta eso. Y entonces son cosas que ignoramos de la Escritura, porque tal vez nos interesan otro tipo de temas importantísimos, aprender, ser docto, poder ir a pararme al frente de cualquier docto y darle sopa y seco. Y yo vengo de Soacha y de llamas de fuego para las naciones. ¿Qué pasa con mi casa? Cuando no honramos ni siquiera la Escritura. O sea, no es algo que yo me invente. Y no es para usarlos aquí, bueno, se los dejo también. Cada quien es libre, ¿no? Aquí no se obliga a nadie a hacer nada.
Pero entonces, ¿dónde está su identidad? ¿Dónde están las cosas que Dios ha venido formando en nosotros? ¿Qué es lo que usted está formando a sus hijos? ¿Tiene un hijo varón? ¿Su hijo usa tzitzit? Pues ojalá y lo use, que él sí ya lo haya entendido, porque tal vez él sí esté, hombre, uno más para poder enseñar. Pero mientras tanto, no, medítelo, porque es que aquí no estamos para hacer lo que se nos da la voluntad. Porque los que hacían la voluntad de ellos en el tiempo del Eterno, como este señor que dijo, pero ¿qué más da ir a recoger algo de leña hoy en Shabbat? Y ustedes conocen lo que le pasó. Como por tenerlo en cuenta, ¿no? Veamos cómo lo describen los estudiosos en sus términos. Lo que sucede es la desindividualización integrada al grupo base, poniendo énfasis en la individualización desintegrada o separada unicista. En otras palabras, para que lo entendamos más fácil, la formación del individuo egoísta separado de la cooperatividad familiar. Es decir, lo que hacemos es separarlo de todos los principios que supuestamente nosotros deberíamos formarle. Hermanos, padre, madre, tíos, si están al pie y caminan de la mejor manera o hacen parte de nuestro pueblo y están con bases firmes y fuertes. Eso es lo que pasa, lo sacamos y ellos van y aprenden cosas y eso se ve a diario. Es que los amigos, las amistades que tienen me lo dañaron y ya no sé qué hacer. Pastor, ayúdeme, deme un consejo. Estudie, mi hijo, enséñele, fórmelo. Cuando usted lo forma, cuando usted le enseña, por lo menos usted ya dice delante de Dios, Señor, lo que hacen nuestros hermanos. El día del Bar Mitzvah, para mí no, esto es una opinión personal, pero para mí ese día ellos ¿qué hacen? Señor, yo ya cumplí con mi trabajo, ahí está, él ya sabe lo que tiene que hacer. Usted ya es responsable con Dios, mire a ver qué hace. Para mí, en mis palabras, sin ofender a nadie. Pero usted tiene esa tranquilidad. No. Y a veces pretendemos que con llorar todo se cambie, y con llorar doblemos la mano de Dios y Él diga, sí, pobrecito, Él es juicioso, Él no toma y Él no fuma, ayudémosle. Tampoco volvió a adulterar, ayudémosle. Así no es, así no funciona Dios, hermanos. Eso no es lo que Él quiere, eso no es lo que Él necesita. Porque si así fuera, nos hubiera dejado en Egipto. Buenas personas sí éramos, ¿no? ¿A cuánto no le decían, muchacho, no sirve? Y no suficiente con esto, se deben agregar a la situación los factores químicos, esto es parte ambiental, de radiaciones y alteración del pH por alimentos y sustancias inoculadas como vacunas y medicamentos. Entonces, hemos escuchado también, ¿por qué se enferma mucho la gente hoy día? Por lo que come, ¿cierto? Muchísimo. Usted es lo que come, es una frase muy célebre por ahí. Ahora, ¿el Eterno nos enseñó qué es lo que debemos comer? Claro, también lo dejó. ¿Obedecemos la Escritura? Una en mí, es que me invitaron y me sirvieron preciso, ¿cómo le digo que no? Y ya es como la tercera o quinta invitación, son cosas que debemos ir aplicando, porque todavía nos cuestan. Hay una frase interesante que encontré por ahí que se las quise traer en cuanto a los jesuitas, y ellos dicen de la siguiente manera, dame un niño de hasta 7 años y te devolveré un hombre. Y eso es temible, porque cuando uno mira la formación de ellos en cuanto al carácter, es muy estricta, muchísimo, es muy, muy estricta, es decir, tienen disciplina. Ahora yo les pregunto, ¿la disciplina sirve? ¿La disciplina sirve? ¿Cuántos han escuchado al pastor hablando de su tiempo en el que practicaba el deporte? ¿Quién lo formó? ¿Cómo lo formaron? ¿Con todo el amor, consintiéndolo? Disciplina. Ahora, ¿hace parte de lo que él es hoy en día como hombre, como ser humano y como siervo de Dios? Sí, sí. ¿Quieren tener hijos fuertes delante de Dios? ¿Quieren tener hijos esforzados? Aprendan a ser disciplinados y después sí enséñenles. Porque esas cosas ya no están. Y se supone que somos hijos de Dios, pertenecientes al pueblo de Israel. Y es algo que yo meditaba y no cabe en la cabeza. Otras religiones dan su vida por agradar a su Dios. Nosotros somos los únicos que tenemos al Dios verdadero que nos bendice y nos da milagros y le decimos de a poquito, porque usted sabe, yo soy un ser humano. Sí, con amor, Señor, con amor y con paciencia. Antiguamente la relación social pasaba por relaciones interclanes o intertribus de sus propios círculos genéticos. Raramente salían más allá afuera, es decir, siempre se criaban todos, ¿sí?
siempre estaban todos reunidos, toda la tribu acá. Hemos visto en las, no sé, en las series, en las películas, en lo que dan en Semana Santa, toda la tribu de Judá, los levitas, solo los levitas estaban en el templo, cada quien, ¿sí? Ahora, esa formación era antes, eso fue algo que el Eterno quiso hacer desde siempre. Vayamos a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 4. Y dice la escritura: cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahweh tu Elohim las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Fíjense cómo él cuidaba a su pueblo y cómo nos quiere cuidar. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahweh se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Oiga, cuando yo los lleve allá, mucho cuidado, los voy a meter, los voy a entrar allá y voy a quitar naciones delante de ustedes que son más fuertes, pero cuando lleguen, ¿qué tienen que hacer? Destruirlas, acabarlas. Y no vayan a permitir que sus hijos se relacionen con ellos. ¿Por qué? Porque Dios sabía que lo que estamos hablando hoy lo íbamos a vivir. Porque a él nada de esto se le había escapado, porque él sabía que tenía que guardar sus hijos y que si se guardaban entre ellos mismos, solo los principios que él enseñaba eran los que iban a prevalecer. Entonces fíjense cómo la escritura nos va corroborando todo lo que el Eterno o la ciencia habla hasta el día de hoy. Si nos fijamos, este es más o menos el patrón de desarrollo que veremos y que también generó la distribución de la especie humana a partir de 3 canales: Sem, Cam y Jafet, y que además culminaría en la distribución de todas las tierras conocidas entre 70 naciones. Cuando hablamos de naciones, para ese momento se hablaba de qué, o nos referíamos a qué, a grandes clanes, a grandes grupos. Bueno, hoy vamos a verlo más adelante en la próxima enseñanza, cómo es cierto, cómo todavía esos clanes se diferencian no por andar juntos, sino por su carácter y su forma de actuar, por los principios que tienen y llevan. Todos descendientes o relacionados con algún individuo ancestral y que tenían más o menos las mismas costumbres y el mismo patrón genético por emparentarse entre ellos. Lo que encontraremos es la existencia de 3 líneas genéticas, que son las 3 de las que venimos hablando y que dieron lugar a las razas que hoy conocemos. Entonces, esa idea de que un padre determina un grado muy alto o muy importante y por ende significativo en el carácter de sus descendientes durante varias generaciones, lo encontramos a lo largo de la escritura. Eso que nos habla y que dicen, y que hoy muchos dicen aún por chanza, de que lo que el papá es o como camina el papá, el niño camina, como lo que hace el papá, eso mismo hace el hijo, eso es verdad, y eso también lo encontramos en la escritura. Y quiero que vayamos a Juan 8, del 39 al 44, y vamos a ver cómo el Eterno, para el Eterno es muy importante resaltar la paternidad. Y vamos a ver cómo él identificaba todas las cosas y corrigió cuando tuvo que corregir. Juan 8, 39 al 44 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Casi nada, le dijeron al Mesías. Yahshua les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Yahweh, de Elohim. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Elohim, que es Dios. Yahshua entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, ¿a quién le estaba hablando? Fariseos, ¿sí? Ellos los que se suponían que guiaban el pueblo. Y les está diciendo, fíjese cómo él defiende esa paternidad, porque él entendía y sabía lo que pasaba y cómo se formaban. Y ellos no estaban ahí. Entonces Yahshua se refirió a sus enemigos como ¿qué? Como hijos del diablo, rechazando enfáticamente la pretensión de ellos de ser hijos de Abraham. Ahora, nosotros sabemos que se estaba refiriendo a esa raza genética de ¿qué? ¿Se acuerdan de Génesis 3:15, lo que el Roe nos enseñaba? La semilla, la simiente, la serpiente, ¿lo recuerdan? A eso se estaba enfatizando él, en ese punto estaba, digamos que, entendiendo en ese momento, identificando claramente que esa simiente no era solo espiritual, sino que estaba física y literal, y él la encontró, y por eso los corrigió. Entonces, si las escrituras dicen que Yahweh pondrá entremistad entre el linaje de la serpiente y el de la mujer, es porque hay dos linajes, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso, porque la escritura no habla mentiras. Quiero que vayamos a Mateo 12 y vamos a ver lo que nos dice, Mateo 12, 34. Y dice la escritura, ¿qué les dijo? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y más adelantico en el 23:33, yo se los leo. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces vemos cómo el mismo Yahshua nos indica cuando acusa a los fariseos de pertenecer ¿a quién? A ese linaje, llamándolos, hay una versión que dice raza de serpientes o generación de víboras. Ahora, ¿qué nos indica esto? Nos indica una sola cosa, y es que ese linaje de la serpiente no es solamente espiritual o diabólico, ese linaje es literal, son hombres y mujeres, que los podemos tener hoy aquí, o que pueden llegar mañana aquí, y con los cuales vamos a tener que enfrentarnos y batallar, vamos a tener que discernir. El Mesías se lo encontró, y no porque fuera el Mesías, sino porque están vivos, porque habitan. Ahora, yo le quiero dar como mi opinión. Sería bueno empezar a estudiar la Torah con sus hijos para que cuando esto suceda, logremos saber qué hacer. O si no, vamos a estar perdidos. Tal vez en este punto de la enseñanza muchos se preguntarán, ¿yo de qué linaje vengo? Me está hablando de Sem, Cam, Jafet, la serpiente, una cantidad de cosas. ¿De qué linaje vengo? Es importante que nosotros reconozcamos, es necesario entenderlo, que ese término de hijos de Israel, al cual nosotros nos referimos cuando nos preguntan muchas veces, pues ese término vino a significar algo más que ser puros descendientes de Jacob. Yo creo que eso ya debe estar claro en nosotros. Más allá de, hoy en día hacen estudios, oiga, un estudio de ADN para saber a qué tribu pertenezco. Muchos lo hacen y debe costar muchísimo, me imagino. Pero usted debe bastarle con saber que tiene que ir más allá. El hecho de que usted sea de la tribu de Leví o que sea de la tribu de Isaacar o que sea de la tribu que sea, no lo va a cambiar. ¿Sí? Si usted es de Judá no se lo van a llevar y no va a aprender todo de un día para otro, si no hemos empezado acá. Ahora, lo que sí es necesario entender es que debemos tener una identidad como hijos de Israel, como pueblo de Israel. Y vamos a ver un ejemplo en las Escrituras también, porque es importante ir verificando todo. Y quiero que vayamos a Juan 1, vamos a leer Juan 1:47. Y dice la escritura, cuando Yahshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y si ustedes leen atrás o si lo han leído, ¿sí vieron lo que Natanael dijo? Luego de Israel puede salir algo, de Jerusalén puede salir algo. Sin embargo, el Mesías se lo encontró y le dijo, he aquí un verdadero israelita.
Ahora, ¿por qué Yahshua se refirió así o de esa forma hacia Natanael? Él lo hizo haciendo referencia a su carácter, no a su linaje, que es algo que tiene que ver mucho con nosotros ahora. ¿Qué es lo que nos tiene que caracterizar? Es lo que tiene que sobresalir en nosotros. Cuando miramos, pasando a otro punto, cuando miramos en la actualidad, es costumbre dividir la población del mundo en 3 líneas raciales. Los caucásicos, que esencialmente es el hombre blanco, esto ya es un poco de lo que nos vamos a encontrar más adelante en las otras enseñanzas, los negroides y los mongoloides. La tabla de las naciones, así le llaman muchos o le denominan muchos a Génesis 10, la tabla de las naciones, también divide la raza humana en 3 grupos raciales, que son los jafetitas o los yafetitas, los de Jafet, caucásicos o indoeuropeos, es lo que vamos a ver en las próximas enseñanzas, los camitas, que son los negroides y los mongoloides, y los semitas, que son hebreos, árabes y demás, los que hacen parte. Entonces, camitas o jamatitas también los vamos a encontrar, razas de color. Yefetitas o jafetitas, raza blanca o caucásica. Y semitas, pueblo hebreo, árabes y otros, como asirios y babilonios, también hacían parte de ese pueblo de los semitas. Algunos estudios señalan que la humanidad, considerada tanto a nivel de individuos como a nivel de especie, tienen una constitución que busca satisfacción en 3 direcciones. Fíjense porque esto tiene que ver mucho con nosotros, en lo físico, en lo intelectual y en lo espiritual. Y eso indica que cada uno de los hijos de Noé, con su raza, no como personas, sino con su raza, representan uno de estos aspectos. Eso es lo que vamos a encontrarnos. Entonces, ¿qué pasa con los yefetitas o con los jafetitas? Han originado los grandes sistemas filosóficos, correspondiendo al ámbito intelectual. Eso es lo que se ha generado. Por eso les decía que nos vamos a dar cuenta que sí tienen mucha relación hoy en día, que aunque no un clan por estar unidos, pero sí en su forma de pensar y en su carácter. Los camitas son los que han desarrollado las ciencias y todo avance tecnológico, correspondiendo al ámbito práctico y físico. Los semitas son los que han desarrollado los mayores sistemas religiosos, judaísmo, cristianismo e islamismo, correspondiendo al ámbito espiritual. Cada quien tiene una característica. Los yefitas son los pueblos indoeuropeos, como lo decía, y su contribución ha sido siempre filosófica y no religiosa. Y vamos a ubicarnos aquí otra vez, a estar muy presentes porque vamos a darnos cuenta cómo es un gran peligro una persona que tal vez tenga algo de Jafet y algo de Cam. Es un gran riesgo, y más si están en una comunidad. Y por eso es importante aprender y entender todo esto, porque así identificamos. Pero si no sabemos de pronto estos temas que para muchos son aburridores y dan sueño, pues hombre, se nos meten también a la casa y no nos damos cuenta. Entonces, hay algo que debemos entender, y es que en primer lugar, la revelación es esencial para la religión, pero para la filosofía debe ser rechazada, siendo la razón humana la única herramienta justificable. Eso es lo que le importa a la filosofía. Lo que el hombre diga, lo que el hombre dejó, los escritos, todo lo que puedo sustentar de alguna manera en muchos estudios, eso es lo importante. Para nosotros ¿qué es importante? Que el Eterno lo revele, que el Eterno lo confirme. Eso va haciendo diferencia. La religión se ocupa de la moral, la filosofía de la ética. La diferencia entre ambas es esencialmente esta. 3 puntos importantes. La moral tiene que ver con la relación del hombre con Yahweh o con su Elohim. Eso es moral. La ética con la relación del hombre con el hombre. Lo que yo les decía, estudio, todo lo que pueda sustentar, todo lo que yo pueda justificar. ¿Sí? Eso es lo que trae de alguna manera la ética. La moral es absoluta, pero la ética es relativa. Y ahí vamos viendo nosotros de qué lado estamos y cómo va la balanza. Entendiendo esto, podemos observar que mientras el pueblo semítico ha tendido a poner el énfasis en la búsqueda de la rectitud, los pueblos jafetitas o indoeuropeos
Han puesto el énfasis en la búsqueda de conocimiento al pueblo jamítico o camítico, y el pueblo camítico ha buscado el poder. Entonces vamos a ir con otros 3 puntos interesantes, que eso está en el video. Primero, los dioses de los semitas y preeminentemente el Elohim de Israel recompensan la conducta justa, de acuerdo a su voluntad. Ahí estamos nosotros. Los dioses de los primeros indoeuropeos eran dioses de la luz, pero esta luz no era la luz moral, sino más bien la iluminación de la mente o el entendimiento, filosofía, conocimiento, intelectuales. Los dioses de los jamitas eran dioses del poder. De hecho, en ausencia del componente moral, eran dioses de la crueldad, exigiendo sacrificios apropiados. ¿Y lo vemos en la escritura? Claro, a los niños, ¿a quién se los ofrecían? A Baal. ¿Sí? Vamos identificando ya cómo desde siempre han estado esas generaciones y han estado, digamos que esa trascendencia genética que se vino pasando de generación en generación en cada grupo y en cada clan. El problema es que en la actualidad tenemos individuos infiltrados en todas partes, ya que nosotros somos incapaces de visualizar el genotipo. ¿Qué es el genotipo? El ADN, lo que va dentro, ¿sí? Lo que va dentro de cada quien. Y solo podemos ver o visualizar ¿qué? El fenotipo. Esto en lo literal, ¿no? Esto hablándolo a modo de información, de estudio. ¿Qué podemos ver? El fenotipo, es decir, lo visible, la apariencia, tanto física como el comportamiento. Ahora, ¿qué es lo grave de todo eso? Que todo eso se puede enmascarar, ¿sí? Puede venir aquí una persona con una cara de ternero degollado, es la mejor persona, puede actuar de la mejor forma, ser el más amable, pastores, hermanos, lo que quieran, yo lo hago, me puedo camuflar, me puedo esconder. Pero al final, lo dice acá la enseñanza, no somos capaces de ver el genotipo. Según ellos, no somos capaces de ver lo que hay en la sangre, no somos capaces de ver el ADN, no somos capaces de ver sus genes. Ahora, en lo espiritual, no somos capaces de discernir. Y es grave, es gravísimo. Porque pueden llegar 2 o 3 o una familia completa y acabar con una iglesia. ¿Lo pueden hacer? Claro. Entonces volvemos al tema. ¿Solo los siervos que el Eterno puso para enfrentar y llevar la casa por siempre? No puede seguir pasando. Tenemos que empezar, y tal vez me desvío 2 minutos del tema, tenemos que empezar a soñar con las cosas de Dios y tenemos que empezar a decirle que nos haga fuertes, porque si yo no sueño con las cosas del reino y no busco lo del reino, pues estoy equivocado, porque a mí la Escritura me dice que busque primero ¿qué? Lo del reino, ¿sí? Y lo demás vendrá. Pero fíjese que nosotros hacemos todo al revés. ¿Qué dice la Escritura en Josué? Medite de día y de noche en esta palabra, y todo lo que usted emprenda prosperará. ¿Lo dice la Escritura? ¿Tiene secretos para su prosperidad? Los que sueñan con mucha prosperidad y todas las cosas, los tiene. Lo que pasa es que nos cuesta obedecer, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿Dios nos desamparó? No, nos ama mucho. Él nos dijo, mira, hagan esto y yo los voy a bendecir. Y nosotros no somos capaces. Entonces, ¿ahora qué es grave? Que ni siquiera soñamos. Ni siquiera hemos entendido el papel en el que Dios nos puso. No hemos entendido tal vez la autoridad que Dios quiere entregarnos como siervos. Y por eso pasan ese tipo de cosas. Llega gente, no le podemos ver el ADN, no, imposible. ¿Podemos discernir? Claro. ¿El Ruach debe estar con usted? Debe estar, se supone. Una comunidad, un clan, una tribu, cuando se forma junto, cuando aprendemos y obedecemos de los padres espirituales, de los maestros, de lo que el Eterno enseña en esta casa, si lo aplicáramos, seríamos muy fuertes, muchísimo. Pero no nos alcanza. No nos alcanza porque tal vez es una carga ayunar mediodía. Es difícil cuando no entendemos a lo que nos enfrentamos, cuando no entendemos que lo espiritual es más fuerte que usted y que yo, y cuando no entendemos que debemos empezar a pelear por lo espiritual, porque si no el día que usted salga de acá le van a dar 3 vueltas, porque es un trato ayunar. El Mesías ayunó 40 días y 40 noches, lo enseñaban hoy, o alguien lo hablaba hoy en la mañana. Y para nosotros a veces es un delirio, es un tormento ayunar el día de Yom Kippur.
son las 5 y ya estamos haciendo mala cara. Y entonces ahí analizamos qué buscamos o qué busca usted. Otro punto para que usted lo medite. ¿Qué está buscando? ¿Tras de qué va? ¿Qué sueña? ¿Su salvación? Que el día que llegue allá diga, pase por debajo. Ese tipo de cosas no pueden pasar, familia, porque se supone que debemos ir en avance, por lo menos un paso a la vez, pero debemos avanzar, debemos crecer. Los siervos no van a estar toda la vida y no estoy diciendo que se van a ir mañana, pero eso es como cuando uno el papá le dice, mi hijo, aprenda porque no va a estar toda la vida al pie suyo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que falten? Para ver si aprendemos, y ahí sí nos desesperamos. Entonces yo los invito, hay cosas interesantes con Dios. Hay cosas importantes. ¿A usted le gusta el poder? Dios quiere posar en usted para que su cuerpo tenga poder, no por usted, sino por la presencia de Él. Pero hay que pagar un precio, hay que ayunar, el pastor tiene una frase que es muy cierta, hay que darle duro a esta carne. Pablo lo hacía, el Mesías lo hacía, el Mesías lo hacía. Y fueron usados. ¿Usted sueña con ser usado por el Eterno? Sueñe de verdad, que se vea. Sí, ayunen, formen sus hijos, lean la Escritura, véanse como hombres y mujeres de reino. Crean que Dios no es un Dios mentiroso. Lo que pasa es que a veces, lo que decían ahorita en la adoración, no te han sentido, nunca te han conocido, nunca, pero tal vez para quererlo y para sentirlo lo único que hacemos es, Dios, yo quiero sentirte, desciende con poder, Señor, aquí estoy. Nos acaba porque no estamos preparados para eso. Y son cosas que debemos entender. Hacemos parte de una generación, ¿sí? Estamos hablando de las razas, de todo lo que empezó desde Sem, Cam y Jafet. Si nos paramos a este momento, usted sigue con ese legado. Usted va a transmitir a sus hijos o a su generación, a su descendencia. ¿Y qué le va a transmitir? ¿En qué grupo está? Ya tiene instrucciones. Debemos procurar ser fuertes ante los ojos de Dios para formar una generación fuerte ante los ojos de Dios, no ante los hombres. No tiene ningún sentido que los hombres digan qué fuertes son, no pasa nada. El único gozo que nos podría quedar es que el Eterno diga, ellos son muy fuertes, con ellos puedo contar, a ellos los puedo mandar, a cualquiera de ellos, que un día diga, escoja el que quiera, que el día que los siervos se metan a buscar oración y dirección para enviar a otro lugar, que el Eterno les pueda decir el que quiera, mándelo porque está listo. No porque viene y hace 1000 cosas aquí en la casa, sino porque en lo secreto es fuerte, porque en lo secreto busca lo que Dios tiene para nosotros. Y yo se lo quiero dejar a usted de invitación esta noche, a los niños. Si tal vez en la casa no está esa parte fuerte, hombre, usted no se espere a justificarse en unos años, hágalo desde ya porque usted también está escuchando y está entendiendo. Seguimos. Listo, entonces no identificamos, ¿sí? No somos capaces de discernir tampoco. No lo entendemos, porque no lo entendemos. Para muchos no lo entienden o no lo entendemos, pero hay que trabajar por eso. Amén. ¿Cuál es esa? Esa es la estrategia de Hasatán. Así se mete, muy sutil, él llega, entra, puede acabar. Si llega y se mete en su mente, lo puede acabar. ¿Qué es lo más fácil? Yo escuchaba una enseñanza de un siervo y decía que todo tiempo difícil lo lleve a acercarse más a Dios. Pero ¿cuál es la reacción de nosotros? ¿Por qué Dios? Pero yo en la iglesia, yo haciendo, yo sirvo, y a mí esto tan duro. Y fíjense cómo la mente cambia. Él decía, yo soy consciente que cada tiempo difícil me va a promover con Dios. Yo soy consciente que para poder manejar todo lo que Dios tiene para mí a futuro tengo que pasar humillación. Soy consciente que para poder administrar todo lo que Dios va a entregar a futuro con esta casa, tengo que vivir tiempos duros y difíciles. Y es un hombre que tiene una comunidad gigantesca por allá en el África, que hemos hablado. Pero entonces él entiende lo espiritual y sueña con los sueños del Eterno. Entonces es la estrategia del Eterno. Quiero que vayamos a 2 Corintios 11, del 1 al 15. Segunda de Corintios 11, del 1 al 15, y dice la Escritura, ojalá me toleraréis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura al Mesías, a Yahshua.
Pero temo que como la serpiente, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mashiach. ¿Qué les estaba diciendo en ese momento Pablo a los corintios? Pilas, él sabía, porque era un hombre espiritual. ¿Han leído por ahí cuando él dice, no estoy allá de cuerpo, pero sí de espíritu? Ah, bueno, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, sabía lo que eran las manos del Eterno. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad del Mashiach que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión en aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y qué dice? Se disfrazan de servidores de justicia. Veníamos hablando de los que vienen y entran a una casa. ¿Se pueden disfrazar? Claro, la escritura no lo dice. Pablo se lo estaba diciendo a ellos, tengan cuidado porque muchos vienen y se disfrazan. Sí, ¿se les pueden meter a la casa? Sí. ¿Sufría porque ellos se apartaran de lo que él les había enseñado? Sí. Sabía que tal vez era un pueblo débil o un pueblo que podía fallar en eso. Ahora, dice que su fin será conforme a sus obras. Eso quiere decir que ellos dicen una cosa y hacen otra. Eso es lo que pasa. Y esto a modo de que empecemos a identificar, ¿no? Ahora, quiero que entendamos que esto no es solo en lo literal. Y que ahí donde está usted, pueda ir identificando también las características del alma, que es lo que hemos venido aprendiendo con Génesis, a las cuales nos enfrentamos a diario, entendiendo que esto se hace vivo aún dentro del pueblo del Eterno, dentro de nosotros, no solo en los pastores, no solo en los falsos profetas o apóstoles. Lo que hace este tema complejo es que a veces en la mayoría de las situaciones nosotros tampoco logramos identificarlo. Llegan, hacen, dicen, hablan y no identificamos, no logramos entender. Eso es lo que lo hace difícil. ¿Ha sido un riesgo para las iglesias durante mucho tiempo? Sí, Pablo se los estaba advirtiendo. ¿Qué nos dice a nosotros que no puede pasar aquí? Nada me lo garantiza. Entonces, ¿esto qué es lo que nos ayuda? Debería ayudar a reconocerlos. Y después de lo que acabamos de leer, habría que tener en cuenta lo que yo les decía, que si se llegan a relacionar entre sí, los de Jafet con los de Cam o los jafetitas con los camitas, eso debería alertarnos muchísimo por las características que tienen. ¿Y por qué debería alentarnos? Porque básicamente que ellos irían tirando para el lado contrario de Yahweh. Es decir, pueden ser personas que vienen, entran sutilmente y empiezan a sembrar división en una iglesia. Empiezan a sembrar división en una casa. Empiezan a hacer sus obras muy por debajo de todo, con el fin de acabar con un pueblo. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Ha intentado pasar aquí? Ha intentado pasar aquí. Que el Eterno es fiel y nos ha guardado, y que los siervos no son cualquier par de siervos. Hay oración, hay intimidad con el Eterno, y eso es grave. Pero la idea es que usted ahora empiece a identificarlo. En ellos trabaja o ellos trabajan para la serpiente, no para Yahweh. Entonces analicemos la siguiente contribución de Jafet. Ha sido en la aplicación de la filosofía y la tecnología y el consecuente desarrollo del método científico.
Como la aplicación de la filosofía de Jafet a la tecnología de Cam produjo la ciencia y la aplicación de la filosofía a las ideas religiosas de Sem produjo la teología, el pueblo camítico, si miramos, nunca desarrolló la ciencia. Siempre hubo una unión entre ellos. Y el pueblo semítico nunca desarrolló la teología. Ellos no fueron los que desarrollaron la teología. Todo eso sucedió hasta que la filosofía de Jafet vino y se metió y cambió todas las cosas. Ahí fue donde todo se llevó a cabo. Ahora, si ustedes se fijan, en ningún momento se ve la relación entre los tres. Nunca. Nunca se ve. Siempre están, digamos que en ciertas cosas separados. Están dos, pero uno falta. Y ahí es donde empezaría a faltarnos algo a cada uno de nosotros, o a este tema empezaría a faltarle algo. Y entonces es porque podemos ver como una unión de Jafet y Cam podría producir la ciencia tecnológica, lo que yo les decía. Pero si ustedes se dan cuenta, todo ese tipo de avances, o sea, eso avanza y pasó, y cada vez viene algo, y cada vez viene algo, nunca nada se sostiene, nunca nada es estable. Ahora, ¿cuál es la forma de que sea estable y qué nos lleva a pensar que podemos ser estables en nuestra vida? Que tenemos que volver a Sem. Porque Sem tiene lo que necesita uno, lo que necesitamos o lo que todo necesita para ser estable, y es la relación con el Creador, es el respaldo del Creador. Cuando entendamos eso, entonces muchas cosas van a empezar a ser estables. Cuando los pueblos, jafetitas y camitas, entiendan eso y retornen, todo va a ser estable. Antes no. Eso nos quiere enseñar la Escritura, eso nos quiere enseñar lo que estamos aquí. Al carecer de la relación con el Eterno, se tiene que una humanidad individualista. Y esas cosas también debemos analizarlos aquí en la casa. Humanidad individualista, humanidad egoísta, deshumana, centrada únicamente en una búsqueda constante de la satisfacción de sus deseos. Puede pasar en la restauración, eso lo podemos ver en los videos, ¿sí? Yo quiero aprender, yo hago, me aparto, enseño, hay grandes maestros enseñando, que a la final uno dice, hombre, ¿y ellos estarán recibiendo dirección de Dios para llevar a un pueblo, para guiar a un pueblo? ¿O será que es que hay una unión ahí entre dos partes que no son, donde importa solo el egoísmo, el individualismo, la búsqueda constante de la satisfacción de los propios deseos? Sean la carne o sean de la mente, fíjense. Lo cierto es que los tres hermanos han estado siempre separados y no consiguen unirse por causa de una terrible rivalidad que va más allá de las simples cuestiones humanas, subyace en el problema genético. Entonces, en palabras simples, Cam no quiere saber nada con Sem. Con Jafet puede llegar a relacionarse de la misma manera en que éste puede relacionarse con Sem. Porque hay algo, ¿ustedes se acuerdan lo que nos enseñaba el Roe, que hacía simbolismo Sem, Cam y Jafet? A quien Sem, el pueblo, lo que leímos acá, el pueblo judío, el pueblo apartado, ¿y se acuerdan Jafet a quién hacía referencia? A nosotros, a los que estábamos esparcidos. Y aquí me dice que básicamente o genéticamente Jafet tiene casi de juntas genéticas, o sea, si ustedes se dan cuenta, Jafet puede relacionarse con el uno y con el otro. Por eso lo estamos viendo, se está viviendo, se está retornando. Estuvimos apartados porque tal vez nos dejamos llevar por una corriente que no era, porque nos identificamos con otro tipo de cosas, pero ahora estamos identificando a Sem, identificando al Eterno, bueno, no a Sem, lo que simboliza y más allá el carácter, lo que ellos tienen. Y lo estamos adoptando para nosotros y estamos regresando. Ahora, esto no quiere decir que no puedan haber camitas o de la parte de Cam que sean salvos. Y eso también está en la Escritura. Vamos a recitar para avanzar. ¿Ustedes se acuerdan el etíope? El que habló con Felipe. Él era de la era de Cam. Porque precisamente Cam cubre todo ese territorio de África, donde está Etiopía. O sea que él venía de ellos, de esa descendencia. Mas sin embargo ese etíope, ¿qué pasó en ese momento? Él regresó, a Sem por llamarlo de alguna manera, regresó, identificó, conoció. Y no era cualquiera, tenía poder, pero él entendía asuntos espirituales, él entendía lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros.
Así es que ya vamos a ir viendo más adelante por qué motivos todas estas cosas han sido posibles. ¿Cómo sabemos si tenemos una genética y un ambiente que proporciona una inclinación? Difícilmente a un individuo que pueda escapar a tantas presiones, a tantas cosas que se viven a raíz del entorno en el que crece. Ya vamos a ir aprendiendo y entendiendo todo lo que eso trae. Por hoy hemos terminado con la enseñanza y quiero dejarlos con un último texto ya para irnos. Quiero que vayamos a Hechos 17, del 24 al 28. Hechos 17, del 24 al 28, y dice la Escritura: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, es decir, ha dado instrucción, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Al final de todo esto, Hashem está por encima de todo. Él es nuestro dueño, Él es el que nos está formando, y esto es la introducción para el siguiente tema. Puntos muy importantes e interesantes para meditar. Yo creo que el Eterno hoy dio muchísima instrucción. Hoy dio puntos claves para usted y para su familia, para sus hijos y para su generación. Puntos que debemos empezar a aplicar, puntos que debemos empezar a analizar, a meditar. Si usted no medita en la Escritura, por lo menos medite en lo que se le enseña acá, porque eso va a llevar a que crezcamos como pueblo, a que crezcamos como familia, a que crezcamos como clan, como tribu, como usted quiera llamarle. Eso lo va a llevar a usted a ser obediente, eso lo va a llevar a usted a avanzar, a subir escalones, a dar un paso cada vez. Debemos entenderlo, porque Dios necesita un pueblo fuerte. En estos tiempos se necesita gente que se levante a creerle a Él, pero no a creerle por emoción, a creerle porque estamos seguros de quién es, de a quién le servimos, de para qué nos llamó, porque yo tengo claro para qué estoy acá. Es algo con lo que siempre hemos peleado. Oiga, usted ya sabe por qué está acá. Dios ya le dio un propósito, una palabra para su llamado. Usted ya sabe para qué lo necesita Dios. En eso con mi esposa nosotros molestamos muchísimo cuando tenemos el tiempo, la oportunidad de estar con los servidores. Oiga, ¿ya saben? Porque si no, ¿qué sentido tiene nuestra vida? ¿Venir a una iglesia? Yo le he dicho muchas veces, me hubiera quedado en la iglesia católica. No es tanto trabajo. En lo personal, ¿no? En el cambio que debemos tener. Entonces, usted tiene un propósito, Dios tiene un propósito con usted. Dios quiere que usted sea grande en sus manos, Dios quiere que usted sea reconocido aquí en la tierra, en el reino, Dios quiere usarlo, Él lo quiere usar. Pero necesitamos cambiar, necesitamos entender, necesitamos salirnos de lo literal y empezar a entender lo espiritual. Y yo le invito para que usted empiece a clamar por eso, para que usted empiece a clamar por su generación. Para los que todavía no tenemos, desde ya estamos peleando eso, desde ya lo hacemos. Porque ellos tienen que ser muy fuertes, porque todo lo que nosotros pasamos aquí no puede ser de balde. Dios recompensa, Él es un Dios justo, ¿sí? Y lo que usted siembre, tal vez mis hijos, o bueno, lo que yo siembre, tal vez mis hijos lo van a recoger, lo van a cosechar. Ese es mi anhelo, esa es mi gran esperanza, aparte de servirle al Eterno. Por eso vivimos y nos esforzamos cada día en medio de todos nuestros errores. Pero yo lo invito para que usted despierte, para que usted le diga al Eterno: Señor, despiértame, déjame entender qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer. No sé orar, no sé
pedirle, no entiendo nada de lo espiritual, no sé nada. Lo único que sabemos es que tenemos dos herramientas fuertísimas, ¿cierto? Ayuno y oración. Eso ya lo sabemos y lo conocemos. Hombre, póngalas en práctica. Para eso son, para usarlas. Para que usted se humille todo el tiempo, para que vaya ya en lo secreto y le diga al Señor, ayúdame. Porque Él dice que aún los más torpes, Él no los va a dejar en vergüenza. Y cuando uno clama con un corazón humillado, por muy torpe y cerrado que usted sea, Dios lo levanta. Y lo digo porque lo ha hecho conmigo. Yo no soy la mayor lumbrera, pero Dios ha tenido misericordia conmigo, ¿saben? Y no me ha dejado. En medio de todos mis errores y de todas mis falencias y mi debilidad y todo lo que quiera que pueda tener Jefferson. Pero hay algo que yo he tenido y es que he soñado con Él. En medio de todas las cosas, y sigo soñando por mis hijos, y sigo soñando por lo que Él va a hacer, y sueño por mi esposa. Y aunque vaya despacio, tal vez sea mi teoría, muchos tal vez no la compartan, un paso a la vez, yo sé que Dios está haciendo, aunque yo no pueda ver, Él está haciendo, y confío y creo que también hacen ustedes. Pero sueñen, yo los invito a que sueñen, a los que nos están viendo, sueñen, pídanle al Eterno, pero sueñen con cosas del reino, ya no soñemos más con casas, ya no soñemos más con eso son aflicciones, vienen tiempos difíciles porque Él nos está llevando más allá. Gocémonos, es duro sí, pero he aprendido en medio de todas las cosas. Así es que ahí está, terminamos en esta noche. Vamos a darle gracias al Eterno, vamos a pedirle que Él empiece a hacer viva su palabra en esta semana. Y usted propóngaselo, no deje que salga de aquí y pasado mañana ya no se acuerde. Una o dos cosas. Ese siervo que yo les hablaba, dice, oren todo el tiempo. Y él dice, para usted que no sabe, o bueno, dice, solo basta con que usted le esté diciendo, Señor Jesucristo, dice él, toma más de mí, dame más de ti. Lo dice Él. Ahora yo lo que les digo es, oren todo el tiempo. Oren en su casa, pídanle al Eterno que los levante, que nos levante a todos. Oren por nosotros, por sus hermanos, porque debemos ser fuertes y debemos levantarnos. Amén. Bendito Abacados, papá, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Te quiero dar gracias porque tú has traído de tu instrucción en esta tarde, papá, porque tú nos has hablado a nuestro corazón, papá, has hablado a nuestra mente, has hablado, Señor, a cada una de nuestras almas, papá. Yo te doy gracias y te bendigo por eso, Señor. Te pido que seas tú obrando, papá, que sea tu bendito Ruach, Señor, a lo largo de esta semana, Señor, redarguyendo, papá, trayendo palabras a la mente de cada uno de tus hijos, Padre, trayendo esa inquietud a los corazones, papá, regresando los sueños para contigo, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Yeshua, papá. Hacemos lo que podemos y lo que podemos es orar, Señor. Tú haces lo imposible y nosotros lo posible. Por eso en esta hora, Señor, yo entrego tu pueblo en tus manos, papá. Por eso en esta hora, Señor, creo, Padre, que tú estás aquí, que tú nos acompañas, que tú habitas en cada uno de nuestros hogares, Señor, que tú estás atento y listo, Señor, para escuchar nuestro clamor, para escuchar nuestra intercesión, para escuchar nuestra oración, papá. Por eso yo te pido una vez más que seas tú inquietándolos, Señor, inquiétanos a cada uno de nosotros en todo tiempo y en todo momento, que podamos recordar, Señor, lo que tú enseñaste el día de hoy, que soñemos y que pidamos cosas del reino, Padre. No por ambición, Señor, sino porque queremos que tú habites en nosotros, que tú llegues a otras almas, Señor, a través de este cuerpo, Señor, a través de nuestra humanidad, papá. Lo único que anhelamos, Señor, es instrumentos tuyos, Señor. Úsanos, Padre. Y si tú estás ahí en esta noche, es tu anhelo, dile, úsame, papá. No sé cómo, no tengo nada que darte, no tengo nada para ofrecer, papá, pero quiero servirte. Si en algo te sirvo, Señor, estoy dispuesto a obedecerte, Padre, y yo sé que tú escuchas el clamor de tus hijos, yo sé que tú escuchas el clamor de tu pueblo, mi Rey. Te bendigo en esta noche, Señor, porque sé, papá, que tú seguirás instruyendo a tu pueblo y que al finalizar, Señor, de cada servicio, papá, de aquí en adelante,
todos saldrán con algo nuevo, con algo diferente, con algo de ti, Padre, que empezarán a aplicar y a vivir. Aún, Señor, los que están viendo el video por internet, papá, yo sé que tú cambiarás vidas, tú transformarás vidas, Señor. Tú seguirás trayendo a esas ovejas perdidas de la casa de Israel, mi Señor. Yo lo creo, papá, en el nombre de Yeshua, Padre. Por eso entrego este tiempo en tus manos, entregamos este Shabbat, Padre eterno, y te pedimos que seas tú haciendo siempre tu perfecta voluntad, que seas tú guiándonos, dirigiéndonos, Señor, en nuestro caminar, para así poder agradarte, papá, en todo lo que hagamos. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.